son lícitos en política. Hay una relación directa. Por dar un ejemplo muy sencillo, nosotros no aceptamos la violencia como un medio lícito en política. Y por eso que las apreciaciones que podamos tener sobre lo que fue el estallido social reciente en octubre, uno puede hacer varias lecturas, pero está muy claro para muchos de nosotros de que más allá de las legítimas aspiraciones de las personas, los grupos más de izquierda y los grupos no democráticos de izquierda, no estoy hablando de la socialdemocracia, que es otra cosa, utilizaron ese evento no solo para manifestar las inquietudes sociales que tienen las personas, sino que también lo utilizaron para legitimar la violencia como medio para hacer política. Ahora, esa violencia puede ser violencia física, puede ser violencia verbal, como la vimos nosotros manifestarse en el Congreso el año pasado, sobre todo a fines del año pasado, pero también este año, la descalificación al que no piensa distinto. Noam Chomsky, por ejemplo, un intelectual de izquierda, viene de firmar una carta de intelectuales de izquierda en Estados Unidos contra la intolerancia en la que ha caído el pensamiento de izquierda en Estados Unidos, por ejemplo. Y que muchas de esas cosas serían fáciles de replicar en Chile, porque en Chile observamos exactamente lo mismo. Entonces lo que se ha vuelto a introducir es la lucha, lo que en lenguaje clásico se llama dialéctica, amigo-enemigo. Entonces no somos para muchos opositores, sino que somos simplemente enemigos a los cuales hay que denigrar moralmente o exterminar físicamente si fuese posible. Para nosotros eso es intolerable, es inaceptable. ¿Por qué? Porque los medios no son otra cosa que el mismo fin en vías de realización. Eso está en Jacques Maritain, por ejemplo, está en Tomás de Aquino, están los grandes teóricos de la filosofía de la persona y de la libertad. El medio no es un puro medio, es el mismo fin en vías de realización, realizándose. Y finalmente ese fin, que es al mismo tiempo el principio, es la persona. Y el tercer tema, que tenemos que tener claro, que cuando hablamos de política, ¿de qué estamos hablando? Me parece que la definición que brota de los principios que sostienen a los partidos democráticos que se fundamentan en la dignidad de la persona, es esta. La política es una ciencia, eso está claro, pero también es el arte que maneja muy bien, el que tiene vocación política, y la praxis del bien común. Cuando la noción de bien común no está, que entre paréntesis no es la sumatoria de los bienes públicos, como suelen decir a veces los ingenieros comerciales. El bien común no es eso, el bien común es un bien moral, eso ya está en la política de Aristóteles, porque supone, por parte de los ciudadanos, el desarrollo de virtudes sociales que hacen posible la convivencia y la coexistencia pacífica y lo que a veces se suele llamar la amistad ciudadana, cosa que en el país en el último tiempo se ha perdido como consecuencia de que la dialéctica, el conflicto, ha reemplazado al diálogo. Y cuando el diálogo desaparece de la política, o desaparece de la vida familiar, o desaparece de la vida entre personas, emerge la violencia. Entonces, estos tres grandes temas son los que hoy día se han ido perdiendo en la discusión política, tanto en el Parlamento como las discusiones políticas que se puedan dar o en las redes sociales y también en los medios de comunicación social. Y eso era lo primero que quería plantear sobre este tema. Rodrigo. No sé si hay preguntas sobre esto, porque me encantaría, pero así es como una pequeña síntesis, ¿de acuerdo? Porque me gustaría escucharlos, porque es una modesta visión, yo lo veo así. Rodrigo, ¿Sí? una consulta. Todas. Waldo Valdés, no tengo el gusto de conocerte. Hola, ¿cómo estás? Igualmente, encantado.
Respecto a lo que tú estabas señalando en relación a la política, la definición como política como tal, siempre se hablaba que la ciencia del arte, de gobernar. Sí, es ¿Ya? una definición que no es opuesta a esta. Lo que pasa es que uno tiene que distinguir planos o niveles. Cuando tú dices ciencia, lo que estás diciendo es que es una disciplina que es muy compleja porque supone elementos de sociología política y principios de filosofía política. Y eso la hace bastante compleja. Para simplificar esto, lo que hoy día nosotros llamamos cientista político, en rigor es un sociólogo. Y no siempre tiene la formación en filosofía que le permita abordar los ciertos temas en profundidad. Eso es lo primero, con respecto a la ciencia política. Yo soy de los que cree, lo digo así, subrayo creer, respeto al que tenga una visión distinta, que la política no tiene ninguna relación con la ideología, en primer lugar. La ideología justamente es lo opuesto a la política. O sea, las dos cosas que son opuestas a la política es lo que los clásicos llamaban demagogia, y cuando surge en el siglo XIX, fundamentalmente a partir de se oponen a la política. Si hay política no hay ideología. Yo entiendo que a veces se puede usar la palabra ideología en un sentido neutro, eso lo sé, pero normalmente la ideología nos ha dejado un sabor amargo en la historia de las civilizaciones, y fundamentalmente la civilización occidental. Eso es lo primero. No sé si hay otra pregunta o otra inquietud, pero esos son como tres temas claves para poder situarnos Claro, mira, en los principios que nos inspiran. un poquito lo Sí, de te escucho. Maquiavelo, digamos, el fin justifica los medios. Eso es un poco, digamos, propio de la teoría del comunismo. Claro, ¿Ya? lo que pasa es que sí, y es el paradigma moderno. Si tú Claro. quieres hablar en términos de paradigma, es el modelo moderno. El modelo moderno lo que hace es romper la relación entre ética y política. Lo interesante, que nosotros no podemos perder de vista, es que los principios filosóficos en los que se inspira Renovación Nacional y otros partidos, yo mencioné antes lo que fue la democracia cristiana, no reconoce, o sea, no acepta esa ruptura entre fines y medios, ni entre ética y política, porque en la visión que está detrás, la política aparece como ética social. Es muy importante entender eso. O sea, la ética no es una cuestión puramente personal. Existe también, en filosofía nosotros llamamos la ética social. El lenguaje más sencillo uno lo llamaría filosofía política, ¿de acuerdo? Pero es ética social. Entonces no puede haber ruptura entre ética y política. Si tú estableces una ruptura en eso, no digo el caso suyo, don Waldo, sino que tú haces una ruptura en eso, eso ya es ideología. Y claramente la ideología dialéctica, eso está presente. O sea, cuando Marx, por ejemplo, sostiene que la política existe fundamentalmente no para realizar un bien moral, sino fundamentalmente para imponer un modelo de sociedad, ¿de acuerdo? Una utopía de sociedad, un hombre nuevo, y donde tú legitimas el uso de la violencia, claramente no hay ética. Eso es muy importante entenderlo. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida. Y ahí tenemos, perdón, a Lenin y Trotsky que impulsaron la violencia, digamos, bajo los principios de Marx. Sí, y todos los actuales, y entre ellos los socialismos del siglo XXI y el Frente Amplio. Una cosa es que el Frente Amplio no te diga que ellos van a usar la violencia como medio lícito, pero nunca la condenan. Nunca la condenan. ¿Por qué no la condenan? Porque la consideran necesaria. Porque son hijos del socialismo del siglo XXI. Y el que no quiera ver eso es porque no quiere verlo. Y si usted me pregunta a mí, yo no tengo ningún interés en tener alguna forma de diálogo con la gente del Frente Amplio. Siempre recuerdo esto que es de historia de Chile. Nosotros, para poder volver lo que se llamó el retorno a la democracia en Chile,
Nunca Gabriel Valdés Subercaseaux, que era de algún modo la cabeza de eso, aceptó algún acuerdo con aquellos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos más pequeños, porque legitimaban la violencia en política. Entonces el acuerdo se hizo con aquellos partidos que eran más que se fueron progresivamente acercando a lo que uno llamaría una socialdemocracia europea. Al estilo Ricardo Lagos, por dar un ejemplo. Entonces, eso no está en el Frente Amplio, no está en el ADN del Frente Amplio. Entonces, para mí, que nosotros estemos intentando dialogar con el Frente Amplio, ¿para qué? ¿En qué beneficia al país? No estoy pensando en qué nos beneficia a nosotros, ¿en qué beneficia al país? O sea, sí, claro que tenemos que llegar a acuerdos, pero de acuerdo con aquellas personas que objetivamente creen en la democracia. No los discípulos de Chávez. Y no es el caso solamente de Jackson, también es el caso de Gabriel Boric. Ni hablar de Mayol. Mayol, cuando uno lo lee, lo escucha, claramente son tesis, pero del marxismo más ortodoxo. Ni siquiera el socialismo del siglo XXI. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿tú tienes algún interés en tener una relación, buscar un diálogo con ellos? Yo siempre digo no, porque hay ciertos límites. Maritain decía en la Carta Democrática que la democracia debe ser capaz de defenderse de sus enemigos. O sea, de aquella gente que utiliza la democracia para desmantelar sus instituciones. De eso no tengo duda. Ahora los conozco bien.